Hola, muy buenos días. El día de hoy venimos a hablarle del libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Su autor es Hans Morgenstern. Mi grupo está conformado por Angie Rodríguez, Luisa Fernanda Caballero, Jessica Wittican y quien les habla, Laura Bonilla. Entonces, pues daremos inicio al presente libro. Como ya lo había dicho, dando inicio al libro, pues tenemos quién fue Hans Morgenstern. Hans Morgenstern pues es el autor de este libro, es hijo único de una familia judía, nació en 1904 en Coburgo. En 1923 ingresó a la Universidad de Frankfurt y se traslada a la Universidad de Múnich. En esta estudia Derecho y Filosofía Política. En Suiza realiza trabajos de posgrado en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, donde enseña Derecho Público en esta universidad. En los años 1935 a 1936, él emigra a los Estados Unidos. En 1937 inicia su carrera académica allí en este país hasta su muerte en 1980. Este libro básicamente lo que nos cuenta es cómo se ha ido dando una lucha entre estados, naciones o potencias por el poder y la paz. Y en efecto, pues esto no se ha dado porque debe de haber unos cambios extremos para que esto llegue a la realidad. Este libro nos lleva a pensar que la paz internacional solo será segura cuando los corruptos, los jefes superiores, hayan cedido su soberanía. Claro ejemplo de esto lo podemos ver evidenciado en el acuerdo de paz que se firmó. Pues como tal no hemos llegado a nada con estos acuerdos que fueron firmados. Mientras tanto, pues seguiremos como hemos estado desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy, en guerra mientras no se ceda la Hola soberanía del chicos, Estado. ¿sabían que después de la Segunda Guerra Mundial, Hans Morgenthau escogió a uno de sus mejores estudiantes que tenía, dándole la oportunidad de ser su asistente personal? A partir de allí, empezaron a trabajar juntos en la proyección de un libro titulado Principles and Problems of International Politics, con el profesor Morgenthau. Fue allí donde el profesor empezó su vida como escritor en política. Estuvieron junto a su asistente en Nueva York en la llamada Fundación Rockefeller y en otros escenarios. Su amistad intelectual fue muy estrecha, compartieron hasta los últimos días. Gracias a su estrecha amistad, su asistente pudo adaptar algunos pensamientos de Morgenthau, donde se sintió capaz de continuar con la sexta edición del libro. Después de la muerte de Morgenthau, su asistente fue impulsado por Bertrand Lemons, quien le propuso escribir la sexta edición un tiempo después de su muerte. Al revisar y corregir detenidamente los apuntes del profesor, descubrieron que realmente no conocía sus pensamientos, puesto que su enfoque fue buscar la verdad y no una defensa intelectual.
Tuvieron que estudiar minuciosamente papeles personales, escritos e incluso pedir ayuda a su familia para escuchar los relatos de los pensamientos que Morgenthau, su profesor, tenía. De esta manera pudieron reconstruir algunas ideas, teorías, llevando el libro de la sexta edición a un trasfondo de la elusiva lucha de los estados y naciones por el poder y la paz. Buenos días, abordaré la primera parte del libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz, donde el autor hace referencia a la teoría y la práctica de la política internacional. Cuando hablamos de esta teoría, decimos que la intención de esta consiste en someter a revisión las premisas de la teoría realista de la política internacional elaborada por Morgenthau. Revisión que se realizará en 3 etapas. En primer lugar, se trata de exponer dichas premisas a partir del estudio de la teoría del autor. En segundo lugar, se presta atención a las críticas que han sufrido dichas premisas y se incide aquí en las alternativas que otras tendencias han ofrecido durante los años 60 y 70 frente al predominio del paradigma realista en la disciplina. Y en tercer lugar, el interés se centra en la recuperación del realismo en los años 80, valorando el carácter de este último respecto de la teoría clásica de Morgenthau. Por otro lado, también se aborda el estudio de dicha teoría, el cual se ha realizado a partir de primero la adscripción por parte del autor al realismo político, determinando las características de su realismo, y segundo la utilización de 2 categorías de análisis que son el interés nacional y equilibrio del poder, revisando el carácter científico de las mismas. La importancia de estos autores centrales en la teoría actual permite preguntarse hasta qué punto la influencia de Morgenthau sigue presente en la disciplina. El análisis de esta cuestión lleva a contrastar la teoría de este autor en sus diversos aspectos, como lo son las premisas, el método y el contenido normativo, con las tendencias predominantes en las relaciones internacionales de nuestros días. Las premisas del modelo de Morgenthau, Estado, conflicto y poder, persisten, como se ha dicho antes, en la obra de los nuevos realistas. Si bien ya se sabe que algunos autores, como Robert Kuhn, por ejemplo, limitan el valor explicativo de estas premisas a una parcela de la realidad. La metodología es el campo predilecto para el debate en las relaciones internacionales. A grandes rasgos se puede decir que el tradicionalismo de Morgenthau ha jugado una parte importante en muchos de esos debates. Por último, quisiera aclarar que el realismo de Morgenthau es antes que un modelo de análisis para las relaciones internacionales, una posición filosófica que condiciona tanto las premisas de su pensamiento como los objetivos de su teoría de tipo normativo. Este carácter esencial de trabajo de Morgenthau reaparece continuamente en los debates que surgen en la disciplina. Sin duda, las condiciones históricas del país que produce la mayor parte de la teoría en este campo determinan el nivel de aceptación de los principios filosóficos de este autor, como la Guerra Fría, el síndrome de Vietnam y la era de Reagan. Gracias. Para continuar, la política está presente en cada momento de la historia, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. La política a nivel mundial se basa en el poder, porque es autónoma, a diferencia de la economía y de la religión y otras esferas mundiales. Somos observadores como personas pertenecientes del Estado de cada una de las actuaciones de los gobernantes. Y esto lo vemos más presente en los países desarrollados, donde la política de estos se convierte en un modelo a seguir por los países que están en desarrollo o son subdesarrollados. Ahora bien, la política internacional reconoce no solamente en el estado en donde la persona que quiere gobernar, sino realmente a nivel mundial, 2 preocupaciones. La primera es la preocupación por las motivaciones que hacen que la persona que está en la posición de elegir se pregunte por qué debo elegir a esta persona para que me gobierne. También existe la preocupación de la persona que desea llegar al poder, que quiere vincularse a la política, de qué cosas pueden hacer que yo motive a esta persona para que me elija a mí. Y hablando de la otra preocupación, es por la preferencia ideológica.
¿Qué hace que yo como persona elija a esta persona respecto a la ideología que tiene para gobernar? Si nos va a gobernar con libertad, que podamos participar en ese gobierno, o si se va a tratar de una dictadura. Nosotros siempre queremos que los ideales políticos sean iguales a los morales, que haya una política, digámoslo así, moral, pero pues eso es algo que se debe apartar, porque cuando está la persona dentro de la política y tiene el poder, a veces quiere hacer algo que no puede hacer y ya se convierte en un problema. La diferencia debe existir en separar lo que se desea hacer con lo que sí se puede hacer, con lo que se puede hacer posible. No podemos llegar al poder, en este caso, queriendo hacer cosas que van en contra de las políticas que ya están establecidas en el Estado, a no ser que se convierta en una dictadura. Adicional a esto, se debe siempre tener en cuenta que muchas veces las motivaciones personales de las personas que quieren llegar a gobernar, que quieren tener el poder, no siempre pueden ser beneficiosas para el Estado. Así sean motivaciones personales que sean puras y claras, a veces puede también estallar en muchos problemas a nivel internacional, porque la ideología que se tiene a nivel nacional puede ser totalmente diferente a la que se tiene en el ámbito internacional.